Antes de comenzar y darle la palabra a María Camila, queremos recordarles que la Fundación, con la ayuda de sus abogados voluntarios, se encuentra trabajando en un documento que responda a las preguntas más frecuentes de las personas naturales y organizaciones sociales frente a todo lo que está sucediendo con el COVID-19 en las diversas áreas del derecho. Por ello, por favor, les agradecemos estar pendientes a la página web de la Fundación, donde estaremos publicando toda esta información. De igual manera, queremos comunicarles que por ser el tiempo muy reducido el de esta charla, sabemos que no todas las inquietudes y preguntas van a ser resueltas. Por ello, al finalizar la conferencia, les explicaré cómo pueden subir sus inquietudes a nuestra plataforma, las cuales tendrán un tratamiento especial por parte de la Fundación, pues dependiendo del área del derecho, estaremos redirigiéndosela al abogado o abogada correspondiente. Por último, y ya para iniciar, queremos darle dos recomendaciones. Por favor, silenciar sus micrófonos y cualquier reacción o pregunta, por favor, realizarla por chat. Todas las inquietudes que se elevaron al momento de la inscripción y que tenían que ver con temas jurídicos serán resueltas a lo largo de la conferencia. Esperamos que esta charla sea de gran ayuda para ustedes y les cedo la palabra a María Camila. Buenos días, muchas gracias Sebas por esa introducción. Como les dijo Sebastián, pues mi nombre es María Camila Turriago, yo en este momento soy la encargada del área de familia en la Fundación Pro Bono y estamos haciendo pues esta serie de charlas virtuales de los temas actuales que consideramos relevantes de conocimiento para ustedes. Esperamos que esta charla pues sea de utilidad y todas las preguntas que tengan y demás, como les dijo Sebastián, las estaremos recibiendo por el chat y al finalizar la charla vamos a resolverlas. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de los alimentos, la custodia y las visitas durante el aislamiento. De pronto todos ustedes pues que están conectados están interesados en este tema porque han surgido muchas inquietudes al respecto. Todavía no saben muchas personas que tienen una cuota de alimentos fijada o que tienen ya reglamentado su custodia y visitas respecto a sus hijos menores de edad, cómo vamos a manejar en este tiempo estas obligaciones respecto a los niños. Entonces, esa es la idea de desarrollar en esta charla, poder darles ideas y decir más o menos qué ha pasado y cómo está funcionando en este momento y eventualmente, pues si se alargan las medidas de aislamiento obligatorio, darles algunas indicaciones de cómo manejar estos temas. Listo. Sebas, por favor. Entonces, lo primero que vamos a tratar, vamos a dividirlo en dos. Uno es el tema de la cuota de alimentos y después vamos a entrar a analizar específicamente ya lo que es custodia y visitas. Entonces, respecto a la cuota de alimentos, esto pues simplemente es un repaso. Entendemos por alimentos y es en lo que vamos a centrarnos en este instante, en este concepto, es la asistencia que se debe por ley o por acuerdo de algunas personas para su manutención y subsistencia, cuando la persona no cuenta con la capacidad de procurárselos por su propia cuenta. Entonces, de este concepto de alimentos tenemos que entender que es un concepto integral, es decir, la cuota de alimentos no es como muchas veces tienen las personas en su cabeza pensado que es un tema únicamente de dar el mercado o algo por el estilo, sino que implica todo este conjunto de necesidades que puede llegar a tener la persona que está solicitando alimentos, bien sean niños u otras personas, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿esto qué implica? Y son las imágenes que pongo en las diapositivas. Educación, principalmente para los niños y para cuando son mayores de edad. Sigue vigente la obligación de alimentos si se encuentran estudiando, los temas de recreación y pues también los gastos eventualmente del embarazo. Entonces, bajo ese concepto es que vamos a tratar qué son los alimentos. Indispensable para hablar de una obligación de alimentos, pues los tres elementos que ya conocemos, que es el parentesco, tenemos que acreditar este vínculo por medio de un registro civil de nacimiento o de matrimonio, dependiendo de la persona que se vaya a solicitar alimentos y
que se muestre ese vínculo entre a quién le voy a solicitar y quién está necesitando los alimentos. El segundo requisito es la necesidad, es decir, que la persona no pueda ir y conseguir por sus propios medios esa subsistencia que requiere. En el caso de los niños, esto pues es obvio y se presume porque un niño pues no tiene por qué estar trabajando ni estar consiguiendo su propio sustento. Entonces, esta necesidad respecto a los niños, niñas y adolescentes la vamos a presumir. Y la capacidad económica, que es el otro factor a tener en cuenta siempre respecto a la obligación de alimentos, se refiere a proporcionar los alimentos, o sea, esa cuota que se le va a fijar dependiendo de su capacidad económica. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces pensamos, sobre todo pasa mucho con las mamás, que piensan que todo el sueldo, por ejemplo, del papá se tiene que ir destinado a la cuota de alimentos. Y esto no es así porque tenemos que entender que esa persona, primero, debe gastar y asumir también sus propios gastos. Y segundo, esa cuota, no hay un estándar de que la cuota tiene que ser un salario mínimo, 2 salarios mínimos, ni nada por el estilo, porque eso va a depender de los ingresos de cada persona. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el Código de la Infancia y la Adolescencia, en el artículo 129, tiene una presunción cuando no es posible demostrar definitivamente cuál es la capacidad económica de esa persona, por ejemplo, porque es un independiente o algo por el estilo que no nos permite tener una certificación laboral para saber exactamente cuánto gana. Podemos presumir, en ese caso de niños, que gana al menos un salario mínimo. ¿Listo? Entonces, bajo estos 3 requisitos y este concepto de alimentos es que vamos a desarrollar el resto de precisiones. Y también otro tema pues que considero importante a modo de introducción es recordar frecuente es que hablemos de alimentos para los hijos menores de edad, para los niños, niñas y adolescentes. Hay otras personas a las cuales se les puede deber una cuota de alimentos y tenemos que tener en cuenta esto en esta presentación. Entonces, pues lo primero son los descendientes, que serían los hijos. Como lo hemos mencionado, es los más frecuentes y tenemos pues que entender que estos hijos, no importa si son matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, todos los hijos son iguales respecto a la ley. Entonces, a todos les debemos igual alimentos. Y también, eventualmente, entendiendo por los descendientes, a los nietos, que un abuelo le deba cuota de alimentos a un nieto. Este vínculo, como se los mencionaba anteriormente, siempre tenemos que demostrar el parentesco. Entonces, este vínculo pues lo vamos a demostrar y nuestra prueba más importante va a ser el registro civil de nacimiento, donde va a aparecer quién es el padre y quién es la madre de ese niño al cual le queremos fijar una cuota de alimentos. Si no tenemos una presunción de paternidad, es decir, si el hijo no nació, debemos iniciar y pues no fue reconocido voluntariamente por el padre y no, el niño no está pues en su registro civil de nacimiento, no aparece el nombre de su padre por alguna de estas circunstancias, tenemos que iniciar primero pues un proceso de investigación de paternidad para determinar ese vínculo como requisito esencial para solicitar la cuota de alimentos y posteriormente, sí, ya iniciar nuestro proceso de alimentos, el cual se puede fijar la cuota igual en el mismo proceso de investigación. El segundo orden al cual se le deben alimentos es los ascendientes. Esto significa que yo también le debería una cuota de alimentos a mis padres y a mis abuelos cuando están en, por ejemplo, una situación de necesidad. Cuando son adultos mayores, no tienen una pensión, no tienen ninguna fuente de ingresos, yo puedo suplir esa cuota de alimentos para ellos porque no tienen esa forma de subsistir y de darse su propia forma de subsistencia. También tenemos la cuota de alimentos para los cónyuges, en el caso del matrimonio, y de los compañeros permanentes, el cual pues fue reconocido por medio de la Corte Constitucional en la sentencia C-1033 del 2002,
Y pues también tenemos para los hermanos. Entonces, esos son todos los aspectos en los cuales nosotros podemos y en los órdenes en los cuales podríamos hablar de una cuota de alimentos, siempre y cuando, repito nuevamente, se cumplan esos 3 requisitos que hablamos inicialmente. Listo, Sebas. Entonces, ya hablando específicamente de qué tenemos actualmente. Para fijar una cuota de alimentos, yo necesito primero y antes que nada agotar el requisito de procedibilidad, es decir, mi primer paso tiene que ser siempre la conciliación. En la conciliación puede que fijemos de una vez la cuota de alimentos y ese acuerdo va a quedar plasmado en un acta de conciliación. ¿Cómo puede que las partes no lleguen a algún acuerdo o alguna de las partes inasista a esa audiencia de conciliación? Si ese es el caso, entonces con esa constancia que me dan, que yo intenté la conciliación, pero no logramos conciliar o alguna de las partes no fue, puedo iniciar un proceso judicial ante un juez de familia. El juez de familia competente va a ser según el domicilio del niño, es decir, si el niño vive en Bogotá, pues el juez competente va a ser el juez de familia de Bogotá. Así manejamos normalmente los casos de alimentos. La conciliación extrajudicial, la ley 640 del 2001, nos trae ante quiénes puedo realizar esta conciliación. ¿Qué tenemos? Las comisarías de familia, las defensorías, los procuradores judiciales, los centros de conciliación privado, notarios y delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo. En este momento les voy a ir diciendo de estos lugares donde podemos conciliar qué está pasando en cada uno de ellos para contextualizar el tema. Entonces, respecto a las comisarías de familia, tenemos un decreto que es el 460 del 2020, en el cual se intenta implementar que las comisarías de familia presten un servicio de atención virtual y se les indica a las comisarías que deben realizar todas las adecuaciones dentro de sus instalaciones para realizar estas audiencias de conciliación de forma que no afecten ni la salud de los funcionarios de las comisarías, ni la salud y protección de las personas que deben acudir a estas audiencias. Si bien esta es una disposición legal, en la práctica no ha sido posible implementarlo, pues por lo menos en los casos que yo conozco, tenemos el problema pues que esta virtualidad en las comisarías de familia no es frecuente, la mayoría de la atención es presencial, por no decir toda la atención es presencial, y esto pues en la práctica con las audiencias de conciliación no se está usando. Y lo mismo está pasando en las defensorías de familia y la atención de los procuradores judiciales. Los defensores de familia en este momento están atendiendo principalmente temas de violencia intrafamiliar respecto a los niños, niñas y adolescentes, y en la Procuraduría tampoco se ha permitido esta implementación virtual para realizar las audiencias. De hecho, uno de los decretos determina que los procuradores judiciales podrían determinar esa cuota de alimentos de manera provisional en caso de que en la conciliación no se llegue a algún acuerdo, pero en la práctica, pues por lo que me han informado es que no se está practicando. Respecto a los centros de conciliación privados, la mayoría de ellos suspendieron las audiencias de conciliación, no están trabajando por las medidas de aislamiento y porque no está dentro de una de las excepciones del gobierno para salir. Los notarios, las notarías están atendiendo en este momento, por lo menos en Bogotá, tenemos una circular en la cual indica qué días atienden cada una de las notarías, pero están atendiendo principalmente temas de registros civiles, hay otras que están recibiendo las solicitudes de conciliación, pero se está dificultando la celebración de las audiencias. ¿Por qué pasa esto? Porque por lo menos en Bogotá y con la notaría que yo hablé, que es donde realizo la mayoría de mis trámites, tenemos también el inconveniente de que en este momento tenemos un pico y cédula, dependiendo pues del género de cada persona, se puede salir.
Entonces, en algunas conciliaciones que la notaría ha intentado hacer, pues se presenta el inconveniente que el solicitante de la conciliación o el convocado a la conciliación tienen diferentes géneros, por ejemplo, es una mujer citando a un hombre, y pues si bien uno podría ir un día par, el otro solamente podría el día impar, y de esta manera pues está dificultando el desarrollo de estas audiencias de conciliación. Y también hay muchas notarías que pues por no poner en riesgo la salud de sus propios funcionarios y de las personas que deben acudir a las audiencias, no las están realizando en este momento. Entonces, básicamente, las conciliaciones extrajudiciales en este momento se encuentran prácticamente todas suspendidas. Y respecto al juez de familia, si ya de pronto alguno tiene su constancia de conciliación o requiere iniciar un proceso ante un juez de familia, tenemos una nueva suspensión de términos hasta el 27 de abril. En este momento no se puede adelantar ningún proceso judicial ante un juez de familia para regular por lo menos cuota de alimentos, custodia y visitas, ni ninguno de estos pues, temas de la jurisdicción de familia. Tenemos únicamente, y la única función que están realizando en este momento los jueces es respecto a tutelas de temas de salud, vida y libertad. Entonces tenemos una suspensión por ahora y se están atendiendo principalmente tutelas. Entonces, iniciar un proceso en este momento no es viable. Listo, Sebas, por favor. Entonces, acá yo les pongo algunas de las preguntas frecuentes que nos han realizado respecto a estos temas y que de pronto pueden ser las mismas preguntas que tienen ustedes. Entonces, la primera es, ¿qué pasa si tenía una citación para una audiencia de conciliación para regular cuota de alimentos y régimen de custodia y visitas de mis hijos? Entonces, lo que les indicaba, inicialmente, sobre todo en temas de comisarías, defensorías de familia y procuradores judiciales, en principio la idea es realizar estas audiencias de manera virtual. Y pues se indicó que las comisarías además tienen que manejar todas las medidas de protección para evitar pues el contagio de sus funcionarios. Sin embargo, en este momento, por un tema, pues el tema de la emergencia sanitaria, es probable que estas audiencias sean suspendidas y se reprogramen. Entonces, lo más viable es que el lugar donde vayan a realizar la conciliación o donde tenían la citación les vaya a indicar una nueva fecha y pues dependiendo de las nuevas medidas que tome el gobierno respecto a la emergencia, serían reprogramadas para realizar posteriormente. Eso respecto a la fijación. Respecto al pago de la cuota de alimentos. Entonces nos han preguntado, yo ya tengo una cuota de alimentos fijada, bien sea por un juez de familia, por un defensor, a una medida provisional de una comisaría de familia o por un acta de conciliación. Es decir, ya me fijaron una cuota de alimentos que yo estaba pagando normalmente, pero con estas medidas de aislamiento puedo salir para realizar el pago de la cuota de alimentos. Entonces, al respecto, consideramos pues que esta cuota de alimentos se puede pagar por medio de un servicio bancario, financiero o por cualquier operador de pago, ya que estos están dentro de las excepciones del decreto y se podría realizar de esta forma el pago. Es muy importante, y esto se relaciona con la siguiente pregunta, que la cuota de alimentos, por estar en esta emergencia, no está suspendida en ningún momento y no hay ninguna regulación ni ningún decreto al respecto que diga en este momento nadie paga cuota de alimentos. De hecho, se debe incluso propender aún más por pagar esta cuota porque pues el papá con el que está viviendo o la mamá con el que está viviendo en este momento, el niño o la niña, pues va a tener que asumir todos esos gastos solo. La mayoría sigue pagando colegio porque los niños están recibiendo clases virtuales, el mercado, higiene, vestuario y demás sigue asumiéndolo el padre con el que en este momento está viviendo el niño o niña.
o adolescente. Entonces, no se suspende el pago y se tiene que intentar por todas las formas posibles cumplir con esta cuota de alimentos. Y una forma, pues para no poner en peligro, digamos, ese pago en efectivo y que tengan un contacto los dos padres, es por medio de estos servicios bancarios que están abiertos y que son una excepción para salir, según el último decreto. Y también tenemos una disposición específica para los casos en que ya se fija una cuota de alimentos, se presenta un incumplimiento y por este motivo inicié un ejecutivo de alimentos. Los procesos que están en curso de un ejecutivo de alimentos que ya tengan los títulos, es decir, que ya se haya adelantado todo el proceso y que ya se tengan los títulos para cobrarlos, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que estos cobros de los títulos ejecutivos ya no necesitan esa autorización expresa y ese documento que normalmente dan con ese formulario, sino que se puede enviar un correo electrónico a los juzgados solicitándoles el pago de ese título para que en el lugar de pago se le dé pues la orden al Banco Agrario que con la cédula de ciudadanía de la persona se paguen esas obligaciones. Entonces, en ese sentido, se podría ir al Banco Agrario con esa cédula y la autorización del juzgado de forma virtual. Al respecto, pues les cuento mi experiencia personal. Yo en este momento soy apoderada en un proceso ejecutivo de alimentos que ya ha estado pendiente la expedición de los títulos. Envié el correo electrónico, bueno, ahí se me presentó un primer inconveniente y es que el proceso yo lo estoy manejando en el juzgado 2 de ejecución de familia y dentro de la lista de correos que sacó el consejo, que les voy a mostrar ahorita más adelante en las siguientes diapositivas, no me aparecía el correo de ese juzgado específicamente. Lo que hice fue escribirle un correo a otro de los juzgados para que me indicara cuál era el correo del juzgado de ejecución. Fueron muy diligentes, me contestaron el mismo día, me dieron el correo electrónico y además me indicaron que ellos mismos podían remitir el correo al juzgado de ejecución donde estoy manejando mi proceso ejecutivo. Y el juzgado de ejecución también ya me dio una respuesta, no me han dicho si se autoriza o no el pago de los títulos de esta manera, sino que me dan respuesta el día de hoy. Pero por lo menos enviando los correos, pues sí me han dado respuesta y ha ido funcionando. Entonces les voy a mostrar las indicaciones que da el consejo respecto a esta opción. Sebas, ¿me ayudas con lo siguiente, por favor? Entonces, esto lo consiguen en la página del Consejo Superior de la Judicatura o por sus redes sociales lo han difundido. Como les digo, tenemos que enviar pues un correo electrónico al juzgado indicando el nombre de la demandante o el demandante, la cédula, el radicado y pues como los datos generales del proceso. Se da pues una validación del usuario y la contraseña y no es necesario desplazarse ni acudir personalmente a la sede judicial pues para solicitar estos títulos. Después de que se confirme en el portal web, el Banco Agrario puede realizar el pago de depósitos judiciales de las cuotas alimentarias y se puede realizar por una única vez, por lo que se elabora un listado de títulos con la información que se considera pertinente en el archivo electrónico y básicamente pues este es como las indicaciones y el paso a paso que ha dado el consejo de cómo se puede realizar. Esta información yo se las comparto con Sebastián cuando enviemos el correo electrónico de las diapositivas. Y a su vez les quería informar que el consejo también por sus redes sociales y por su página en internet ya sacó la lista de los correos habilitados para el pago de esta
de los títulos por concepto de alimentos. Entonces, ustedes se pueden meter a cualquiera de estas páginas y ya van a encontrar el listado de cada uno de los juzgados donde pueden enviar este correo electrónico solicitando el pago de los títulos. Listo, eso respecto a la cuota de alimentos. Ahora, en el tema de custodia y visitas, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, primero para contextualizar vamos a ver los dos conceptos y posteriormente vamos a ver qué inquietudes se han presentado respecto a cómo manejar estos temas en las medidas de aislamiento obligatorio. Entonces, pues la custodia la entendemos en una definición muy sencilla, se puede entender como el cuidado inmediato que se va a tener respecto al niño, niña o adolescente. Entonces, ¿esto qué implica? Básicamente, con quién va a vivir el niño, quién lo va normalmente a atender en su día a día, llevarlo al colegio, darle la alimentación y demás. Y respecto a las visitas, pues el padre o la madre que no tenga esa custodia va a tener un derecho de visitas para pues poder compartir tiempo con su hijo, tener diferentes actividades y fortalecer esos vínculos y esa relación paterno-filial. Para la cuota de las visitas, lo manejamos igual que la cuota de alimentos, como les mencioné anteriormente. Tenemos primero un paso, que es la conciliación extrajudicial, y acá nos pasa lo mismo con las mismas instituciones. Tenemos exactamente el mismo panorama, y también no podemos adelantar este tipo de procesos para determinar quién va a tener la custodia y cómo va a ser el régimen de visitas. Sebas, ¿me ayudas con la siguiente? Entonces, las dudas que se nos han presentado, que tenemos principalmente, son: el régimen de visitas se suspende durante el aislamiento obligatorio. Entonces les voy a decir mi posición personal y lo que ha indicado el ICF, los lineamientos que han dado. El ICF ha determinado que una persona que ya tenga un régimen de custodia y visitas, bien sea pues los mecanismos que les mencioné anteriormente, puede presentar ese acuerdo, por ejemplo, su acta de conciliación o su sentencia judicial, a los policías, demostrándoles que está cumpliendo su régimen de visitas y que esto serviría para poder cumplir precisamente con esos horarios de las visitas. Esos son los lineamientos que ha dicho el ICBF. Ellos consideran pues que no se puede ver afectado el régimen de visitas ni la relación de los padres y sus hijos durante las medidas de aislamiento. Entonces, ha considerado que esta es la forma como las personas podrían salir, los padres podrían salir para cumplir su régimen de visitas. Ahora, mi posición personal, y pues que la he compartido con varios colegas, es en este momento lo primordial y lo principal es proteger la salud tanto de los niños como de sus padres. Si bien los niños no pueden verse tan afectados por el virus, aunque pues sí se han presentado excepciones, más que todo ellos pueden hacer que el virus, yo personalmente considero, es que se podría exceptuar ese régimen de visitas en este momento, porque no, pues me parece que es poner en riesgo tanto al niño, que por andar yendo de una casa a otra pueda ser contagiado, y a su vez es también poner en riesgo a los padres. Puede que el niño esté en una casa que tenga la enfermedad, pero yendo a la otra casa, pues va a esparcir el virus también allá. Entonces, en la medida en que no puedan, pues que no salgan los papás y que no salgan los niños como una forma de proteger su salud y su vida, en principio yo consideraría que se podría suspender ese régimen de visitas presencial.
Sin embargo, lo que sí es muy importante es garantizar que el niño tenga contacto igual con su otro padre o madre con el que no está viviendo. Eh, la suspensión de las visitas presenciales no puede significar que el niño deje de tener todo tipo de contacto con su otro padre o madre. Entonces, en esta medida, considero que el papá o la mamá que tenga la custodia tiene que garantizar que el niño pueda hablar telefónicamente, virtualmente, por algún medio con el otro padre, de pronto realizar algún juego virtual, que puedan hablar todos los días y demás, porque pues igual es importante mantener esa relación entre los dos. Entonces, pues les dejo las dos posiciones. De todas formas, si hay un caso específico en que el papá necesita cumplir ese régimen de visitas, por ejemplo, la mamá es una persona que trabaja en un hospital, no tiene con quién más dejar al niño o algo por el estilo y necesita que el papá lo cuide mientras ella, digamos, tiene que ir a trabajar, pues en ese caso se podría utilizar la opción de el ICBF y es llevar pues el acuerdo de custodia y visitas y salir por este motivo. Consideraría que sería pues válido realizarlo de esta forma y es lo que ha indicado el instituto. Listo, Sebas. ¿Con quién debe vivir el niño, niña o adolescente durante el aislamiento si los dos padres están separados? Pues en principio consideraríamos que sería con el padre o la madre que tenga la custodia, a quien se le haya fijado esta custodia, y en los casos de custodia compartida, lo que yo aconsejaría es que se quede pues con el padre o la madre con quien estaba en el momento en que se tomaron las medidas de aislamiento. Sería la forma como resolver esto. Y por último, pues vamos a resolver unas preguntas que nos realizaron en el formulario. Hubo una que es un tema de nutrición que yo la verdad no manejo, entonces pues no la vamos a contestar en este escenario, pero las otras dos pues sí vamos a resolverlas. Entonces, la primera que nos presentaron es, ¿a qué derechos tiene el padre después de que la cuota después pues, de que cumple la cuota de alimentos? Esta pregunta, pues bueno, no sé si de pronto la persona que está en la charla, que realizó esta pregunta, pues nos puede aclarar un poquito mejor, pero lo que entiendo es a qué, pues, qué puede realizar el padre una vez cumpla la cuota de alimentos. En principio, pues los papás, y también porque pues está relacionado más con el tema también de patria potestad, tendría todos los derechos que corresponde como padre y pues obviamente podría visitar al niño pues bajo los entendidos que les mencioné anteriormente. Digamos que al ser una obligación la cuota de alimentos, pues sí la tiene que cumplir y en este sentido pues podría ejercer todos sus derechos y obligaciones como padre. Y la segunda pregunta que recibimos es si desde el gobierno se han habilitado canales de atención para orientar y atender este tipo de casos. Lo principal que ha salido es pues el decreto que reguló el tema de las comisarías de familia y también lo que les comento pues de la circular del Consejo Superior de la Judicatura que permitió el pago de estos títulos en un proceso ejecutivo de alimentos. Ese es como el principal desarrollo que se ha dado al respecto. Teniendo en cuenta si ya era un problema. Ah, bueno, y acá, pues la persona que nos hizo esta pregunta nos menciona pues los casos de violencia intrafamiliar. Para esto, nosotros ya hicimos un webinar también de violencia intrafamiliar, el cual dentro de los próximos días pueden encontrar dentro de la página web de la Fundación Pro Bono en la sección de Pro Bono en COVID-19. Entonces, ahí van a encontrar la charla y todo lo que mencionamos respecto a las violencias intrafamiliares, el riesgo que corren las mujeres en esta época, las líneas de atención, cómo está funcionando el tema de comisarías de familia y demás en estos casos de violencia intrafamiliar. Entonces, Jessica, yo creo que ya podemos proceder a las preguntas que realizaron por el chat.
Bueno, pues en ese caso se nos dificulta un poco el tema. Yo creo que podrían eventualmente buscar contactar a la comisaría de familia para poner en conocimiento estos hechos y ponerlo pues como en conocimiento de ellos. Pero en este caso pues sí se complica un poco el tema porque pues eventualmente el padre para ponerse en contacto con los hijos, si definitivamente no es posible por medio telefónico o videollamada, pues lo que les digo, podría usar ese acuerdo que ya tiene de visitas, intentar salir para ver al niño, intentarlo de esa forma. O ponerse en contacto, yo creo, eventualmente con la comisaría de familia para poner en conocimiento estos hechos y pues que la comisaría eventualmente pueda contactarse con el otro padre y solicitar pues ese cumplimiento de las visitas. Pero sí, en este momento no es posible iniciar un proceso o acudir a una nueva audiencia de conciliación para regular esto. Entonces sería o usar ese acuerdo para salir e intentarlo de forma presencial o eventualmente ponerlo en conocimiento según la localidad que corresponda por el domicilio del niño. Ok, en ese caso yo creo que lo importante en pues en estas situaciones es la comunicación. Entonces, para Jessica que nos hace esa pregunta, pues yo creo que lo principal es hablar con él y explicarle, mire, estamos en una situación de emergencia sanitaria, yo entiendo que el contacto pues con el niño es bastante importante, pero no quiero poner en peligro ni al niño ni a nosotros de exponernos a un eventual contagio. Entre más evitemos el contacto con otras personas, es mucho mejor para nosotros, para protegernos y para evitar pues el tema de contagio por el coronavirus. Entonces, en estos casos, la comunicación con el otro padre es muy importante, es decir, no decirle únicamente es que no lo quiero dejar, es que olvídese, no, sino explicarle la situación y pues la magnitud de la situación que estamos viviendo en este momento. En esos casos, igual considero que se le puede plantear la idea de que tenga un contacto virtual con el niño, ponerle, por ejemplo, por videollamada media hora al día. Hay muchos juegos, en este momento la cantidad de actividades virtuales es impresionante, hay diferentes juegos virtuales, o pueden decir, por ejemplo, mire, véanse tal película los dos y van hablando mientras ven la película. O sea, en este momento nos toca ser bastantes creativos para cumplir ese régimen de visitas, pero en todo caso, si bien le podemos decir, mira, en este momento prefiero que no se hagan presencialmente las visitas, sí es importante que igual el niño pues tenga un contacto con su padre. Es vital esto para que no se pierda esa relación que tienen entre los dos y pues también intentar tener una comunicación con el niño, explicarle que por la situación en este momento no es posible que el papá vaya a la casa, pues que hay un peligro de salud, entonces que van a manejar de esa forma las visitas. En principio, no se debería perder ese contacto entre el niño y la niña. Si el padre o la madre no está cumpliendo la cuota de alimentos en este momento, se podría inicialmente, apenas pues se abra la suspensión de los juzgados y demás, cobrar estas cuotas de alimentos que no se han pagado por medio de un proceso ejecutivo de alimentos. Pero yo no recomendaría eh, pues que no se cumpla el régimen de visitas, sino pues eventualmente si ya empieza a subir el incumplimiento y pues esas cuotas que no se pagaron durante este tiempo se podrían cobrar por medio de un ejecutivo de alimentos, para que ya por el incumplimiento de la cuota de alimentos el padre, lo que dice principalmente el código es que la persona no va a ser oída para tener la custodia
y eventualmente el juez puede tomar la determinación de quitarle en cierta medida las visitas por el incumplimiento de la cuota de alimentos. Pero por vía jurisprudencial se ha determinado más pues que se debe intentar de todas formas cumplir las visitas, porque más que un derecho de los padres, pues también es un derecho de los niños, el derecho fundamental a tener una familia y a no ser separados de ellos. Entonces yo intentaría cumplir las visitas de esta forma virtual y eventualmente, si sigue el incumplimiento de la cuota de alimentos y asciende a una cifra considerable, iniciar el ejecutivo cuando terminen pues estas medidas de suspensión de términos en los juzgados. Sí, en estos casos, de todas formas, pues debería cumplir el pago de la cuota de alimentos, así se haya presentado una reducción en los salarios o una reducción pues de los ingresos de la persona. ¿Qué pasa? En la cuota de alimentos, la cuota que se fijó inicialmente es la cuota que rige hasta que se llegue a un nuevo acuerdo, bien sea por una conciliación o se imponga una nueva cuota de forma provisional, o en un proceso se disminuya esa cuota. Entonces, la cuota que tenían fijados hasta ese momento es la cuota que rige hasta ahora. Si la persona en este momento tuvo una disminución de salario o algo por el estilo, cuando terminen estas medidas, lo que se le recomendaría es que intente una nueva conciliación o eventualmente un proceso judicial solicitando una reducción de esa cuota de alimentos porque cambió su capacidad económica, y este argumento sería totalmente válido para solicitar una disminución de la cuota. Pero hasta que esto no se adelante, una conciliación o un proceso judicial, la cuota que tiene que cumplir es la misma que ya tenían acordada. No se puede hacer una reducción unilateral ni modificarla unilateralmente por este sentido. En estos casos, lo que yo les recomiendo, pues para no caer en un incumplimiento y para también entender un poco a la otra persona que está en esta situación, sería intentar un acuerdo de pago y ser un poco más flexibles. Entonces, si, por ejemplo, en el acta dice que se tiene que pagar los primeros 5 días, pero una persona pues está bajo esta situación, entonces pues de pronto decirle, mire, déme la mitad en los primeros 5 días y la otra mitad el 15. O pues intentar flexibilizar un poco el pago para que no haya un incumplimiento total y a su vez pues para que se reciba lo que se requiere de la cuota de alimentos. Pero en principio debe cumplir la cuota como fue estipulada o como la tiene Jara. Muchas gracias, Jessica y María Camila. Nuevamente les queremos agradecer por su asistencia a esta charla. Como les comentamos al inicio de la misma, les vamos a explicar cómo ustedes pueden ingresar para elevar también inquietudes que les puedan surgir de este tema o de cualquier otro. Entonces, ustedes ingresan a nuestra página www.probono.org.co y en la sección de Pro Bono en COVID, ustedes podrán encontrar allí también una pestaña para poder solicitar el abogado, ya sea para una inquietud de persona natural o una inquietud de persona jurídica. En persona jurídica están las organizaciones sociales que elevan su inquietud para sí mismas, es decir, si tienen una pregunta tributaria, laboral, de contratos civil, de proveedores, que tenga que ver con el COVID-19, y también de persona natural, va a tener un tratamiento especial, por lo cual los invitamos a que suban sus casos y nosotros pues estaremos prestos a ayudarlos. También queremos invitarlos a que en esta pestaña de Dona puedan también donar pues cualquier monto que ustedes quieran, desde 20,000 pesos o 10,000 pesos,
que puede ser una gran ayuda para que la Fundación pueda seguir llevando estas charlas sobre temas legales en el COVID-19 a todos ustedes y también a población vulnerable. Por último, queremos también informarles que la Fundación está realizando un torneo de FIFA de PlayStation 4 que también podrán encontrar la información en la página de inicio, y en la sección de donde dice inscríbete aquí podrán encontrar todos los términos y condiciones para este torneo. Todos los recursos que se recolecten serán para el proyecto Pro Bono en COVID-19, que como lo saben es poder ampliar también nuestro rango de atención para todas estas personas que tienen muchas dudas legales por todo lo que está pasando con respecto al aislamiento preventivo obligatorio. Queremos invitarlos por último a la charla laboral que vamos a tener el día de mañana a las 10 de la mañana para que se puedan inscribir, y también estaremos enviando en el chat un link sobre una encuesta de satisfacción para saber cómo les ha parecido las charlas y en qué podríamos mejorar. Muchas gracias a todos y esperamos que haya sido muy enriquecedor para ustedes. Mil gracias y que tengan una buena tarde.